Ya, entonces va a ser como, digamos, una forma de aproximarnos a ciertos problemas, de resolver como más o menos bien sistemáticamente algunos problemas, todos estos problemas como de dieléctricos. ¿Sí? Nosotros vimos ya en la clase pasada, que de hecho voy a como resolver quizás este mismo problema, pero de otra forma, no sé si alguien lo hizo, se animó a hacerlo, este problema que estaba acá, ¿cierto? Y que también les dije que quizás podían hacer este problema también que estaba por acá como propuesto, eh, que es, dado ciertas condiciones en el problema que ya sean de carga, o vamos a ver hoy día también cuando yo tengo a lo mejor un voltaje, si yo les digo que aquí a lo mejor hay cierto voltaje entre las placas B sub 0, entonces, o delta B, como queramos llamarle, entonces calcular la polarización, las cargas de polarización, el vector de desplazamiento, calcular todas las cosas que se pueden. ¿Sí? Y hasta ahora como que no hemos hecho mucho eso, ¿cierto? Entonces, para allá apunta un poco la clase de hoy día. Entonces, ¿cómo es el procedimiento como clásico y de qué nos vamos a agarrar? De estas que se llaman ecuaciones de Poisson y Laplace. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué tenemos? Ya, entonces, una que así como que aciertos como observaciones que vamos a ir haciendo. Entonces, recordemos que dado la expresión y las definiciones que nosotros, cuando nosotros definimos el vector campo eléctrico, entonces esencialmente uno puede concluir que en verdad si conocemos la densidad de carga, digamos volumétrica, en todo el espacio, entonces conozco automáticamente el campo eléctrico, ¿cierto? Eso es algo que nosotros ya sabemos porque tenemos esta expresión fea, ¿cierto? Que era campo eléctrico igual 1 partido por 4 pi epsilon 0 por rho de R, ¿cierto? Y todo este término R menos R', toda esta cuestión fea, R menos R', toda esa cuestión que ya vimos de B', ¿cierto? Entonces, si conozco la densidad de carga en todo el espacio, entonces conozco el campo eléctrico. El problema es que muchas veces uno no conoce la densidad de carga en todo el espacio y eso es un problema porque realmente necesito, para poder resolver esa integral fea en el volumen, entonces necesito conocer en todo el espacio, o sea, en todos los puntos del espacio necesito conocer esta densidad, lo que muchas veces no es muy práctico y simplemente no lo conocemos. Por otro lado, eh, o sea, como además, no sé cómo queramos como escribirlo, además, esta relación me conecta entonces el potencial eléctrico. Entonces, si yo el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para conocer el campo eléctrico también necesitamos conocer B, o sea, me refiero en todo el espacio, ¿cierto? Cuando pongo BDR en todo el, el espacio, ¿cierto? Entonces, pero que estos son como problemas, porque al final ahí que uno se da cuenta que está todo como que hasta ahora, como que fallan un poco las cosas, porque si yo tengo un volumen cualquiera, es bien raro que conozca, si tengo que a partir de en la vida real, tengo un objeto, no voy a conocer las propiedades en todos los puntos del espacio y o sea, es imposible saber eso, ¿cierto? Uno en general, en la práctica, conocemos la geometría, donde yo quiero calcular las cosas, o sea, la geometría de los materiales, y el voltaje, o alguna propiedad similar al voltaje también, y el voltaje al cual se encuentra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar entonces? Nos vamos a agarrar de la siguiente ecuación, que es esencialmente entonces uno qué dice, hay que modificar un poquito la historia o cómo la estábamos contando.
Entonces, uno sabe ya, cierto, Gauss, que nos dice, el teorema Gauss nos decía, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga en el espacio, ¿cierto? Partido por, digamos, epsilon, ¿sí? Ahora recuerden que ya estamos pensando en, le puse epsilon, ¿cierto? Dado que estamos considerando que los materiales se pueden polarizar y todo eso. Entonces, digo, si ocupo usando que, aquí está súper fácil en realidad la deducción, usando que el campo eléctrico en verdad lo voy a asumir de que viene de este potencial, entonces, ¿cuánto me queda si reemplazo esta expresión ahora, que el campo eléctrico lo reemplazo como un potencial, entonces me queda la divergencia de un gradiente es el laplaciano y por lo tanto llegamos a que el laplaciano del voltaje es justamente menos ρ partido por epsilon. ¿Sí? Entonces, esta, así de simple, fue en dos líneas la deducción, esta es la que se llama ecuación de Poisson. ¿Sí? Es una ecuación muy famosa en matemáticas, sale en un montón de otros contextos, no solo en este contexto de electromagnetismo, se da también en dinámica de fluido, en fin. Sí, depende de R. Pucha, me fui para otro lado, apreté en otro lado. ¿Cierto? Sí, depende de R. O sea, aquí lo voy a poner acá en chiquitito para no. Sí, depende de R. O sea, no, quedó feo ahí. Sí, no cambia nada. No, o sea, que lo omití nomás, pero siempre la densidad depende de R. Sí. Entonces, y en particular, una cosa que o en muchas de las situaciones uno dice, si eh, es igual a cero, que en algunos casos se puede dar que justamente la densidad de carga se haga cero, entonces me queda que la ecuación simplemente se vuelve que el laplaciano del voltaje es igual a cero. O sea, llegué a una ecuación aún más simple de una ecuación diferencial, que esta es la que se llama ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se reduce finalmente el problema? Uno sabe que dice, estos problemas se enmarcan dentro de todo este contexto de ecuaciones diferenciales, en particular las ecuaciones derivadas parciales, que ustedes entiendo ya manejan. No voy a hacer problemas así como súper mega genéricos de ecuaciones diferenciales, pero sí ahora nosotros tenemos estas herramientas para resolver esto y entonces lo que logramos ahora haciendo este como mini formalismo es que encontrar el campo eléctrico, el problema de encontrar el campo eléctrico lo pasé ahora a un problema de encontrar el potencial eléctrico mediante la resolución de esta ecuación o de esta ecuación según sea el caso, si es que hay carga presente o no hay carga presente. Eh, y después, ¿cómo me devuelvo? ¿Cómo calculo el campo eléctrico mediante esta expresión? ¿No es cierto? Entonces, si resuelvo la ecuación diferencial, entonces encuentro B, y si tengo B, entonces pues simplemente le calculo el gradiente, le pongo un menos y obtengo el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ahora como que nuestro problema se llevó ahora a un problema matemático de resolver una ecuación a derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, la gracia que tiene esto es que resolver ecuaciones de derivadas parciales en general es mucho más fácil que calcular integrales, ¿cierto? Esa es la gracia. Calcular integrales uno sabe, aprendió ya cuando recién vio integrales que las integrales son pelúas, ¿cierto? Porque dependen de cambio de variables, es casi un arte resolver una integral, ¿cierto? Y entonces ahora pasé ese problema a resolver una ecuación de derivadas parciales, donde uno sabe de la teoría, cuando nos enseñaron ecuaciones diferenciales y en particular ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, que ¿cuál es la gracia? Es que cuando yo tengo una ecuación diferencial, por ejemplo, imaginémonos que estoy en una superficie, ya en el plano, quiero resolver la ecuación diferencial, por ejemplo, de Laplaciano de B igual a cero en esta superficie, o sea, donde tengo el eje X, lo voy a hacer acá mejor. Quiero entonces resolver, por ejemplo,
tengo mi eje X, mi eje Y, y a lo mejor quiero resolver la ecuación diferencial en esta zona. ¿Sí? En esa zona quiero resolver la ecuación diferencial. Y aquí es donde se cumple la ecuación, entonces, que Laplaciano de B es igual a 0. Por ejemplo, me dicen que no hay carga, pero sí me dicen que efectivamente, a lo mejor, estas son placas, por ejemplo, y me dicen, mire, la verdad es que esta placa está a un potencial, no sé, positivo, en general depende de las diferencias, pero voy a poner que está a un potencial B sub 0, esta placa que está acá está a un potencial B sub 1, y a lo mejor estas están conectadas directamente a tierra, o sea, potencial 0, ¿sí? Sí, como 3 rayitas, son 2 o 3 nomás creo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser el problema? Ahora a resolver esta ecuación diferencial con estas condiciones de borde. A uno le enseñaron cuando en el curso de ecuaciones diferenciales que basta conocer las condiciones de borde y por supuesto la ecuación para saber entonces qué es lo que pasa ahora en el medio. ¿Sí? Entonces, y por eso es que se pega esto entonces con la frase que puse acá. Uno muchas veces sabe a cuánto voltaje están las cosas y quiero saber qué es lo que pasa adentro. ¿Sí? Entonces, si sé las terminales, por alguna forma me la ingenio y sé la diferencia potencial entre dos puntos, entonces resolviendo esta ecuación diferencial puedo saber cómo es que se comporta el campo eléctrico, todas las cosas, cómo están conectadas. Entonces, si yo quisiera hacer así como la hoja de ruta, nuevamente, como lo que les mostré un poquito en la clase pasada, si yo resuelvo esta ecuación, por ejemplo, B igual a 0, entonces, ¿qué es lo que tengo? Conozco B, efectivamente conozco el voltaje. Después, a partir de conocer el voltaje, conozco el campo eléctrico porque sé que el campo eléctrico se comporta como, ya sabemos que es menos el gradiente del voltaje. A partir de esto, entonces, ¿qué más puedo calcular? Puedo calcular también el vector de desplazamiento, que sé que es epsilon por el campo eléctrico. Y a partir de esto también puedo calcular el vector polarización, que es epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico. Y si conozco esto, entonces también puedo conocer la densidad de carga polarización y la densidad, perdón, la densidad de superficial de polarización y la densidad volumétrica de polarización. ¿Sí? O sea, conocí todas las cosas simplemente a partir de resolver esta situación que está acá. ¿Sí? O sea, es como bien metódico, es como uno dice, uno puede calcular todo, realmente todas las cosas que se me ocurren a mí en electrostática a partir de resolver esta ecuación y obviamente tengo que conocer las propiedades del medio. Conocer las propiedades del medio en este caso quiere decir conocer cuánto vale el valor de epsilon. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Ya, entonces, una cosa que hay que notar, aquí está hecho obviamente en términos así como súper generales de saber resolver esta ecuación, por ejemplo, y esto uno sabe, no lo voy a escribir porque ustedes ya tienen su formulario, no los voy a aburrir y perder tiempo escribiendo nuevamente cuánto vale el laplaciano en cartesiana, el laplaciano en esférica, el laplaciano en cilíndrica. Pero la gracia es que uno puede dar que conoce si lo tengo aquí así como a la rápida para abrirlo, formulario eléctrico. Lo tengo acá, ¿no? Sí, miren, voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir mi computador para mostrarles simplemente eso que está acá. Entonces, la última fila. Aquí está cuánto es el laplaciano de una función f cualquiera en las distintas coordenadas. Cartesiana, la de la izquierda, al medio cilíndricas y por último en esférica. Entonces, uno dice, son muy feas esas cuestiones, como que al final, sí, efectivamente, no tengo que calcular integrales, calcular derivadas es mucho más fácil y no sé, uno hay más como más de dónde agarrarse, piensa uno, eh, para calcular, resolver ecuaciones diferenciales. Pero la verdad es que muchas de estas cosas se vuelven útiles si es que las resolvemos o en el buen sistema de coordenadas, si es que tiene las simetrías que me convienen. Obviamente no siempre tiene la simetría que me conviene y a veces estoy jodido nomás.
Pero cuando se pueden tratar analíticamente son en general los casos donde tienen la bonita simetría, ¿sí? O puede hacer separación de variables. Todas esas cosas que ustedes aprendieron en el curso de ecuaciones diferenciales lo pueden aplicar acá. Yo en general trato de evitar esos problemas donde tienen que hacer separación de variables y todo. Le hago en general problemas donde son bien simétricos, donde hay cosas que se pueden hacer, se simplifican un montón. Por ejemplo, si les digo que estoy en el caso de una esfera, en la cual el borde de la esfera está a cierto potencial, no sé, y quiero resolver qué es lo que pasa dentro. ¿Qué dirían ustedes que pasa con el laplaciano? Si es que ahora la función que tengo que resolver es laplaciano de, en vez de f sería el voltaje, igual a 0. Por ejemplo, ¿cuál de estas cosas hacen 0? ¿Verdad? Casi todas hacen 0. ¿Por qué? Porque si estoy en el caso de una esfera y ocupo coordenadas esféricas, entonces tanto este último término, ¿cierto? El término con la derivada según phi y los términos con la derivada según teta se hacen 0. Obviamente porque estoy en un caso de simetría esférica, entonces no puede depender de las variables angulares. Y en ese caso, entonces, el único término que va a sobrevivir del laplaciano va a ser el primer término, las partes con derivadas en la coordenada radial. ¿Sí? Entonces, ahí un caso súper como sencillo y que uno dice, pero son calcular dos derivadas y después integrar nomás. O sea, es así de simple, sino es como bien fácil en esos casos, ¿sí? No siempre es tan fácil, pero muchos de estos problemas se pueden resolver entonces mediante este tipo como de técnicas. Sí, entonces, eh, obviamente ustedes ya cuentan con este formulario y donde se los dejé todos juntos porque esto podría decirle métanse a Wikipedia o a cualquier cosa, los tienen todos así como, no sé si lo habían revisado con más calma, ¿no? Pero ya nosotros hemos visto algunas de estas cosas. Aquí está la ley de Gauss en su forma integral, forma diferencial, la relación entre campo eléctrico y potencial. Están todas las cosas así como que siento que son útiles. La expansión multipolar, cómo se define entonces el momento dipolar, después aquí cómo se define el vector polarización. O sea, están todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Ahí están las ecuaciones de continuidad o condiciones de borde que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Esto no creo que lo vea, porque en general siempre me falta tiempo y creo que siento que no es tan importante, pero uno puede calcular ahí la fuerza entre dos conductores, en fin. ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos a lo que nos convoca. Ya. Entonces, apliquemos esto en un problema así como para ver cómo es que se aplica esta cuestión ahora. Entonces, consideremos dos conductores paralelos, como en la figura. Entonces, consideremos que tengo lo siguiente. ¿Ya? Y entonces voy a considerar que tengo estos dos conductores paralelos y hay un medio entre ellos, ¿sí? Pero además voy a decir que esta placa de arribita, por ejemplo, está a un potencial B sub 0 y esta placa de aquí abajito está a un potencial B igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, recuerden, la ecuación que tenemos que resolver es resolver la ecuación de... ya, y yo les digo solamente eso. Si les digo solamente eso, entonces uno sabe automáticamente que eso quiere decir que acá dentro del material, entonces uno va a imaginar que además acá hay un material de cierta permitividad epsilon. ¿Sí?
Entonces, a partir de eso, uno sabe que, y si yo no les digo nada más, entonces digo, por lo tanto, aquí donde está el material, donde yo quiero calcular las cosas, entonces esto no tiene carga, ¿cierto? Si no les digo nada más, quiere decir que no hay carga en el sistema. Y por lo tanto, la ecuación que tengo que resolver es la ecuación de Laplace. O sea, si no hay cargas en el sistema, entonces uno dice lo que tengo que resolver es que el laplaciano del voltaje es efectivamente igual a cero, ¿cierto? Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué sistema de coordenadas me voy a dar para resolver esta ecuación diferencial? Entonces, de eso va a depender la forma que me quede el laplaciano. Aquí si se fijan, claramente son dos placas que son paralelas, rectas entre sí, o sea, son planos, o sea, uno o muy grande, más que infinito, porque después podría uno asignarle un área a esta zona, pero obviamente esféricas claramente no es la coordenada que tengo que ocupar. Podría ser quizá cilíndrica, en verdad da casi lo mismo en este caso si son cilíndricas o no, porque si escojo cilíndrica o cartesiana va a dar casi lo mismo. ¿En qué sentido? Si se fijan que si este sistema está a un potencial B sub 0 y esto está a un potencial 0 acá, entonces así al ojímetro, o no más que al ojímetro, con las manos, ¿para dónde apunta ¿para dónde apunta el, ah, el campo eléctrico en este problema? Apunta según la coordenada X, Y o Z. Según Z. Excelente, Paula. Exactamente va según Z. Pero va según Z, pero sí algo un poquito más preciso. En realidad, yo diría va según menos Z. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto está como conectado a tierra, este es el positivo y el campo eléctrico debería ir de la placa positiva a la negativa. ¿Sí? Entonces para allá iría, pero efectivamente va según esa coordenada, que era la pregunta. ¿Sí? Entonces, si que ahora me acuerdo y digo, escribo esta cuestión, entonces ¿cuánto es laplaciano? Por ejemplo, cartesiana. Entonces, si lo hago en cartesiana, me va a quedar la segunda derivada, me va a quedar de x2 más de y2, y eso es igual a 0. Entonces, si es que el campo eléctrico apunta solo según Z, entonces naturalmente, debido a la simetría del problema, claramente este término y este término se tienen que ir a 0. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el laplaciano me queda muy fácil porque sobrevive solo un término y llego a esta ecuación que es súper fácil de calcular, ¿cierto? ¿Cómo es la integral de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando tengo si me dice la segunda derivada es igual a 0, quiere decir que si integro una vez, luego de integrar una vez, ¿cuánto me queda? Si ahora, digamos, integro una vez esta cuestión, ¿cuánto me queda? Me va a quedar que de b a de z, la integral de 0 es 0, ¿cierto? Pero uno sabe que cada vez que uno integra aparece una constante, ¿cierto? Entonces a esa constante le voy a llamar a, ¿cierto? Y entonces me dice, la derivada es una constante. Tiene sentido, porque si es que después derivo esto, si me quiero devolver, si derivo esto respecto a z, entonces me va a dar 0, o sea, recupero la ecuación anterior, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora nuevamente? Integrar nuevamente esta ecuación. Si integro nuevamente esta ecuación, ¿qué me queda? Me queda la integral de la derivada, entonces ahí recupero efectivamente b de z, y por otro lado, ¿cuánto es la integral de una constante? Si la integro una constante, me aparece la variable, ¿cierto? Entonces me va a quedar a por z, pero como estoy integrando, me aparece otra constante, a por z, y a esa otra constante le pongo b, que voy a poner a y b son constantes. ¿Sí? Chiquillos, si hay dudas, me van diciendo, porque ustedes nunca me preguntan. Me perturba que no me pregunten ni que me interrumpan. Ya, ¿se entiende esto que estamos hasta acá o no, chiquillos? ¿Sí? O sea, la solución de luego de integrar esta ecuación es que
el voltaje va de acuerdo a esta funcioncita, ¿sí? ¿Qué puedo observar? De las primeras cosas que puedo observar con esto es que la función es lineal. ¿Qué me dice esto? Que el cambio del voltaje con la posición a medida que me muevo en Z cambia linealmente con Z. Entonces, es súper simple como de la forma en que varía, ¿sí? De hecho, ya con eso al tiro puedo suponer cómo se va a comportar el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ya, ojo, aquí un comentario. Aquí yo me estoy echando esos términos porque nuevamente estoy despreciando los efectos de borde. Estoy suponiendo que estas placas son súper grandes, en verdad, pues no está hecho a escala el mono. Estoy suponiendo súper grande, de manera que me estoy echando esos términos que me complicarían harto el cálculo. Si supongo que es súper grande, entonces no depende ni de X ni de Y. Si es una placa chiquitita, entonces ahí estoy jodido y sí tengo que incorporar esos términos y ahí el problema se vuelve bien inmanejable. ¿Sí? Ya, pues entonces una vez que yo tengo esto, entonces digo, ¿qué tengo que hacer? No tengo completamente determinado aún el voltaje. ¿Por qué? Porque tengo estas dos incógnitas todavía, las constantes A y B que tuve que introducir o que me aparecieron luego de integrar. ¿Cómo las encuentro? Bueno, con las condiciones, las cosas que sé, pues yo todavía no he ocupado, lo único que he ocupado hasta ahora es que el laplaciano es cero. Entonces, ¿qué tengo que ocupar? ¿Qué es lo que me dan como dato en el problema? ¿Cuál es la información? Las condiciones de borde. Siempre eso tiene que ser una información dada. Las condiciones de borde es la información que yo manejo en este problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las condiciones de borde en este caso? En este sistema de referencia, ¿qué me está diciendo? Que el voltaje en Z igual a 0 es 0 y que el voltaje en Z igual a, digamos que la separación entre las placas es D, es igual a B sub 0. Voy a suponer entonces, y para incorporarlo en el monito, que la separación entre esas dos cosas, entre esas dos placas, es la variable D. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si ahora incorporo esto me queda que esto es igual a el voltaje evaluado en 0. Entonces, si evalúo toda esta cuestión en 0, se va a ese término. Entonces, encuentro de que B vale directamente 0. Así que eso fue fácil. Entonces, ya sé que B vale 0. Y por otro lado, sé que si es que evalúo ahora en Z igual a D, entonces me queda A por D, y de donde sé entonces que A vale B sub 0 partido por D. Se me quedó medio apretado ahí, pero no. Sí, entonces encontré ahora, imponiendo las condiciones de borde en ambas placas, encontré entonces cuánto valen las dos constantes. Por lo tanto, si como recapitulando, encontramos que el voltaje como función de Z simplemente se escribe como A por Z, y A ya sé cuánto es, entonces era B sub 0 partido por D por Z. ¿Sí? Lo puedo escribir así si ustedes quieren. Esto es simplemente, todo eso es una constante, así que es constante por Z. Encontramos cómo se comporta el potencial eléctrico. Entonces ahora estamos casi terminando. Pues. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Me acuerdo que el campo eléctrico se relaciona con el potencial como menos el gradiente del voltaje, y esto en este caso, dado que ocupé coordenadas cartesianas, entonces debo ocupar las coordenadas cartesianas para calcular el, 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 ah, el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces esto sería, en principio sería menos de B a dx, de B a dy y de B a dz, ¿cierto? Eso es el campo eléctrico. Pero obviamente esto es cero, así que ni siquiera juegan esas cosas, por lo tanto de aquí puedo concluir que el campo eléctrico, ¿y cuánto es la derivada ahora de este término según Z? Tengo que derivar el voltaje según Z. ¿Cuánto es la derivada? Esto es constante por Z, así que me sobrevive solo la constante, y recuperamos entonces que el campo eléctrico es menos B sub 0 partido en D según K unitario. Recuerden que es un vector, así que no se me puede olvidar que tiene esa componente vectorial. Y efectivamente aquí estaba el menos, eso hace que el campo eléctrico sea menos según K, tal cual lo habíamos mencionado hace un rato cuando les conté, ¿cierto? Como la placa de arriba es la positiva, me queda así. Si hubiese sido invertido y la placa de arriba hubiese sido 0 y esto hubiese sido B sub 0, hubiese quedado al revés el asunto, ¿cierto?
O aquí podría haberlo hecho como en un B sub 1 y un B sub 0, no sé, y muy quedado dependiendo de la diferencia de potencial. ¿Sí? Eso al final es lo importante. ¿Sí? Entonces encontramos el campo eléctrico. Obviamente aquí, bueno, no vamos a seguir trabajando por este lado, pero también esto implica que en particular cuánto vale el vector desplazamiento en el medio. En el vector desplazamiento, si el medio es nuevamente lineal, homogéneo, isótropo, es epsilon por el campo eléctrico y por lo tanto es simplemente menos B sub 0 epsilon partición de por K unitario. Entonces, eso sería, recuerden, son siempre paralelos el tipo de medios que estamos trabajando, lineales, homogéneos, isótropos. ¿Qué pasa para... se me olvidó. Ah, ¿qué pasa entonces para en el medio? Por otro lado, ¿cuánto vale el vector polarización? El vector polarización vale epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico y por lo tanto eso me va a quedar simplemente epsilon menos epsilon 0 por aquí con un menos B sub 0 partición de según K unitario. Eso vale entonces el vector polarización. ¿Qué es lo último que me queda por calcular? Ya les dije, de aquí uno podía calcular un montón de cosas, pero después como bien sistemático, ¿cierto? Entonces fíjense acá me dio que el campo eléctrico, bueno, el potencial... Ah, ya, perdón. Ya, entonces eso es lo que me dio el vector polarización. ¿Qué es lo último que me queda por calcular? Voy a copiar esto que está acá porque lo voy a ocupar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, como yo les mencioné al comienzo de la clase, uno puede calcular el sigma P y el rho sub P, ¿cierto? Entonces, partamos por el que en general resulta ser muchos de estos problemas, el más fácil a veces es qué es lo que pasa por el rho sub P. ¿Cómo se calcula el rho sub P? Si uno se va al formulario, se va a las cosas que vimos en la clase pasada, el rho sub P se calcula como, se me olvidó, el gradiente de, no el gradiente, la divergencia de P, eso era, ahí sí. Es la divergencia del vector polarización. ¿Cuál es la divergencia del vector polarización? En este caso es, si estamos en cartesiana, entonces es dpx a dx más dpi a dy más dpz a dz, ¿cierto? Eso es, por definición, la divergencia en cartesiana de un vector. Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuánto me dio? De hecho, no lo mencioné recién, pues. Fíjense que el vector campo eléctrico me dio que era constante. El potencial depende de z, efectivamente, ahí está la contribución, la dependencia con la posición, con la altura, ahí está, pero tanto el campo eléctrico, el vector desplazamiento y el vector polarización son todos vectores constantes, ¿sí? Y eso es consistente con cuando resolvimos este problema por Gauss. ¿Se acuerdan cuando resolvimos por Gauss? Que encontramos de que no dependía de la posición. Entonces aquí lo resolvimos mediante esta otra como forma, y de todas maneras encontramos que el campo eléctrico es una constante, ¿sí? Entonces, en este caso, dado que es una constante, en verdad, todas estas derivadas, las tres, en cualquier caso, se hacen cero, así que esto es un super cero. No existe densidad volumétrica de polarización, densidad de carga volumétrica en el medio, ¿sí? Al medio, entonces, no hay como... perdón, borré esta cuestión. Aquí, al medio, no hay cargas de polarización, pero sí, efectivamente, podrían haber en los bordes. ¿A qué me refiero? A que podría ocurrir lo siguiente, y eso es lo que vamos a calcular ahora en esta última parte. Entonces, al medio, ya sabemos que al medio no hay, ¿sí? Pero podría haber algo aquí, o sea, no, estoy con otra herramienta. Acá. Entre medio de los planos no hay, así como en lo que se llama el bulk, así se llama en inglés, pero bueno, en el medio no hay. Aquí
ya sabemos que aquí el ρ de polarización es igual a 0. Pero efectivamente aquí podría haber algo. Aquí en esta pequeña zona bien pegadito acá, podría haber algo. ¿Cómo se llama eso? Son las densidades de carga, las densidades superficiales de polarización. Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos entonces la densidad de polarización? Esto, obviamente, dado que hay dos superficies, eh, me desconcentré. Dado que hay dos superficies, entonces tenemos que calcular las densidades de carga de polarización en cada una de las superficies presentes. Entonces, ¿cómo se calculaba esto? Entonces, primero calculemos esto en el placa superior. ¿Qué queda para la placa superior? Recuerden, como siempre, esto es una sola. Sigma P es P.N. Eso así se calcula la densidad superficial de polarización. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a cambiar? Uno dice el P lo tengo en todo el espacio. Efectivamente, es una constante, pero lo conozco en todos lados. ¿Qué es lo que va a cambiar? Dependiendo si es la placa superior o la inferior, va a cambiar esto, el vector normal. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuánto es el vector normal para la placa superior? Para la placa superior, recuerden, cuando uno se refiere a normal al medio. ¿El medio dónde está? El medio está aquí al medio. El medio material está justo aquí entre las placas. Por lo tanto, y como uno sabe cuando está describiendo un medio, es el que sale del medio. Así que en este caso, la normal apuntaría para acá. La voy a dibujar de todas formas. Para acá apunta la normal en ese caso. Y en esta otra superficie apunta para acá abajo. En este caso, entonces, ¿cuánto sería la normal de la placa superior? Si lo veo y de acuerdo al sistema de referencia que me había dado yo acá, entonces puedo ver que claramente eso es igual a K unitario. Mientras que acá, como apunta hacia abajo, esto es menos K unitario. Por lo tanto, entonces, ¿qué me queda? Que el sigma P sobre la placa, aquí lo voy a poner S para que se entienda que en la placa superior va a ser P, que lo conozco, ¿cierto? Que es epsilon, epsilon 0, B sub 0 partición D según K unitario por K unitario. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? K.K, esto es 1, y por lo tanto me da que esta cuestión me da simplemente menos epsilon, epsilon 0, B sub 0, partición D. Eso entonces es la densidad de carga de polarización en la placa superior. ¿Sí? Si uno hace ahora análogamente, aquí con esto terminamos, análogamente, para la placa inferior, obviamente va a cambiar de signo solamente. El sigma P sobre la placa inferior va a ser exactamente lo mismo, pero ahora con el signo cambiado. Sí. O sea, concluimos que entonces la de abajo queda positiva y la de arriba queda negativa. O sea, lo que encontramos era que estas quedan positiva y esta queda negativa. ¿Sí? Entonces resolvimos absolutamente como que todas las cosas que se podían calcular en este problema que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya.
yo voy a dejar propuesto uno nomás, para que lo hagan ustedes, porque creo que ya como que ha quedado suficientemente claro, que les voy a como que adelantar un poco la pega, como que contándole un poco cómo se resuelve esto, el siguiente problema. Sí, el potencial efectivamente va creciendo con, con la posición. O sea, tiene que crecer, porque recuerden, ya habíamos discutido en algún minuto cuando vimos con Gauss y todo, que el potencial, el campo eléctrico era constante. Entonces, la única forma de que el campo eléctrico es constante es que el potencial vaya cambiando linealmente, dado que entre ellos se relacionan mediante esta relación. Para que esto sea constante, como viene de una gradiente o de una derivada, tiene que ir cambiando el potencial. ¿Sí? No pueden ser las dos cosas constantes. Si el potencial es constante, cuando yo le calculo el gradiente me da cero. No hay, cuando el potencial es constante quiere decir que no hay campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a hacer como comenzar a resolver un problema, el siguiente problema. Ya, consideramos entonces que tengo aquí dos cables, digamos, como infinitos, ¿sí? O semi-infinitos, y en los cuales, déjenme anotar acá, entonces, este, esto es radio A, esto es radio B, ¿sí? Y me dicen que el potencial B cuando ρ es igual a es 0, y el potencial cuando ρ es igual a B es B sub 0. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones. Tengo entonces como dos conductores como concéntricos y tengo un radio chiquitito A, el radio grande B y tengo esas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, y me dicen, fíjense que me dan nuevamente, me dan las condiciones de borde y me dicen, calcule todas las cuestiones. Al final es como que calcule todas las cuestiones que están pasando aquí al interior. ¿Sí? Yo incluso después podría preguntarle acá si es que pongo un medio dieléctrico acá entre medio de los dos conductores, entonces, ¿cuánto vale la polarización, el vector de polarización y todas esas cosas? ¿Sí? Así que, pero por ahora nos vamos a quedar solo con calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Entonces, nuevamente, la ecuación que tenemos que resolver a partir de este problema es, dado que no hay cargas en el sistema, entonces es la ecuación de Laplace, ¿cierto? O sea, Laplaciano igual a cero. Entonces, ahora, ¿qué sistema de coordenadas ocuparían ustedes en este problema? ¿Qué sistema de coordenadas ocuparían? Si son dos cilindros, obviamente cabe de cajón que tenemos que ocupar coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo voy a escribir, voy a decir, voy a escribir los términos, el laplaciano completo, lo tengo anotado, obviamente no me lo sé de memoria porque es muy feo. Ya, entonces tengo estos tres términos que son bien feos los tres, ¿cierto? Pero tiene una gracia que si es que yo supongo que estos cables son infinitamente largos, entonces lo primero que puedo asumir es de que obviamente si son cables infinitos no puede depender de z, por lo tanto esa derivada tiene que hacerse cero y además, por otro lado, si es que son cilindros, obviamente tengo esta simetría axial y por lo tanto esta derivada también se hace cero y por lo que me queda que el único término que sobrevive de esas cosas es ese que está acá. ¿Cuánto es? Eso es súper fácil, porque
¿qué es lo que tengo? Tengo que, llegué que todo esto, lo voy a reescribir para que se vea más claro todavía. Entonces concluimos de que 1 partido en ρ, por de ρ de b a de ρ es igual a 0. ¿Cierto? Si tengo que eso es igual a 0, entonces fíjense que este término aquí está dividiendo nomás, pues 1 partido en ρ, así que ese término perfectamente como que lo puedo borrar porque no me aporta nada a la ecuación. O dicho de otra forma, si todo esto es 0, quiere decir que la derivada se hace 0, ¿cierto? Entonces es como, imagínense que integro nomás, ¿cierto? Como que me olvido este término y luego integro, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto tiene que ser una constante. Si hay preguntas, me dicen nomás. Es una constante, que a esa constante nuevamente le voy a llamar A. Por lo tanto, eso escrito de otra forma, puedo decir que db a de ρ es igual a partido por ρ. Y aquí un poquito distinto al caso anterior, ¿cierto? A partido en ρ. ¿Qué hago finalmente? Integro nuevamente. ¿Cuánto es la integral de 1 partido en ρ? Es logaritmo natural, ¿cierto? Entonces uno sabe que, por tanto, concluye de que b de ρ es a logaritmo natural de ρ más la constante que aparece de integrar una segunda vez. Entonces, luego de integrar 2 veces esta cosa, fíjense que sale solo de integrar 2 veces, encontramos que el potencial ahora se comporta de esta forma. Ahora ya no es lineal, tiene una forma un poquito más interesante porque depende del logaritmo natural, pero nuevamente me aparecen dos condiciones, A y B. ¿Sí? ¿Cómo calculo las dos condiciones? Con las condiciones de borde, ¿cierto? Me están diciendo que el potencial en un conductor es 0, en el otro conductor es B sub 0. Si impongo esas dos condiciones, llega un sistema de 2 por 2 y con eso calculo A, B. Si calculo A y B, entonces el campo eléctrico se vuelve menos el gradiente del voltaje. Sí, si se los dejo como tarea para la casa, que lo quieran hacer y quieran chequear, no lo voy a hacer yo porque de aquí en adelante es como que solo una cuestión de álgebra y es bien sencillo, entonces si ustedes trabajan y la idea es que demuestren que el campo eléctrico, lo tengo anotado acá, es menos B sub 0 partido por logaritmo natural de B partido en A por 1 partido en ρ según ρ unitario. Recuerden que son vectores, así que tengo que decir para dónde está apuntando. Sí, así que ese es otro problema, entonces, que podemos calcular. Como les dije, si conozco el campo eléctrico ahora y conozco que me dicen que la propiedad del medio aquí, esto a lo mejor hay un medio con permitividad epsilon, entonces nuevamente puedo calcular vector de desplazamiento, polarización, densidad de carga, polarización y todas esas cosas, ¿sí? Entonces podría ver cómo se polariza acá el medio en esta superficie, en esta otra superficie, acá en el entremedio, ¿cierto? Con un sigma de polarización. Sí, sí que puedo calcular todo a partir de estas cosas. Así que vimos un segundo problema ahora, ocupando ahora coordenadas cilíndricas y se dan cuenta que es como bien sistemático. Lo hice en problemas donde hay gran simetría, de manera que siempre hay dos términos de los tres que se me hacen cero, ¿sí? Si es que me sobrevivieran 2 de 3, entonces sí o sí estoy obligado a ocupar todas esas técnicas de separación de variables y esas cosas. Y si es que es más peludo todavía, estoy jodido y tengo que hacerlo numéricamente, que es como lo hacen los software, que como el que les he mostrado. Pues recuerden, hace unas clases atrás les mostré este COMSOL, que yo les doy condición y calcula en una geometría así súper compleja. Bueno, eso es lo que hace. Calcula las ecuaciones diferenciales, calcula esta ecuación diferencial en una geometría súper rara. Si yo les doy, por ejemplo, una geometría acá, que tiene un agujero aquí, que tiene después una placa acá, no sé, y les doy todas las condiciones de borde, entonces me calcula la ecuación diferencial en esa geometría muy fea. Eso es lo que hacen al final todos estos programitas, ¿sí? Y por eso es que le tengo que dar las propiedades del medio igual, y la geometría definirla bien. Por eso al final, o sea, como uno comienza todos estos problemas en estos programitas, es como que construyendo la geometría en 3D, porque es lo que tiene que saber el programa para poder resolver esta ecuación. Resuelve esta ecuación en la geometría que yo le indique. ¿Sí? Ya, chiquillos, no sé si hay dudas o no hay dudas. Sí, está todo claro. Entonces,
Lo dejamos hasta acá, que descansen, que aprovechen su semana de receso y nos vemos en 2 semanitas más. Ya chiquillos, que estén bien. Chao, Lin, cuídense.